Fueron detenidos por la PGR en medio de un espectacular operativo en plena Ciudad de México, acusados de portar un fuerte cargamento de cocaína. Pero cuando la supuesta droga pasó por los estudios periciales, se informó que en realidad era jabón. Los dos detenidos, dos colombianos, estuvieron arraigados varias semanas y hace un mes quedaron en libertad. Esta semana aparecieron los dos muertos y con tiros de gracia en su cabeza. Hola, Viviana. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Y los detenidos decían que los agentes, al haberlos detenido, les habían robado una maleta llena de dólares. Y tampoco, nunca se explicó cómo la cocaína se convirtió en jabón. Ahora los dos implicados han aparecido muertos, acribillados y, como bien dices tú, Jorge, con un tiro de gracia. Esta es la historia. Jamás imaginaron que una bolsa de jabón los conduciría a la muerte. Hace unos días, los cuerpos de los colombianos José Ricardo Quintero, de 31 años, y Aldemar Muñoz Moreno, de 26, fueron encontrados en el estacionamiento de un edificio de departamentos de la delegación Benito Juárez. Los asesinaron a tiros al salir de una fiesta en la carretera de Tenayuca, casi esquina con Miguel Laurent, Colonia Santa Cruz Atoyac. El 7 de agosto pasado, los dos colombianos y otros extranjeros, entre ellos un israelí y un ruso, se encontraban en un domicilio de la Colonia Country Club, delegación Coyoacán, cuando fueron sorprendidos con un cateo por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y otras dependencias. Los encontraron en posesión de más de 40 paquetes que contenían jabón y que las autoridades creyeron que era cocaína. Durante ese operativo, detuvieron a los 4 extranjeros y falleció otro colombiano, quien, según la versión de las autoridades, se enfrentó a balazos con los policías ministeriales e hirió a uno de los oficiales. Los resultados de los peritajes con los que se analizó el jabón en polvo dieron origen a una indagatoria desde el 13 de septiembre pasado contra los elementos que participaron en el fallido operativo. La finalidad, determinar el grado de responsabilidad en el error que derivó inicialmente en una muerte. Después de estar arraigados 60 días, los dos colombianos detenidos fueron puestos en libertad, al no comprobarse su responsabilidad en ningún delito. Pero además de confundirlos con integrantes del cártel de la empresa, los policías ministeriales sustrajeron de la propiedad una maleta con $500,000. La intención no era investigar de dónde procedían los billetes, sino repartir el dinero entre los policías que participaron en el operativo. Esta información fue divulgada por los colombianos ante los medios de comunicación y las autoridades después de que fueron liberados. Es José Ricardo Quintero, uno de los dos colombianos asesinados en la delegación Benito Juárez. Hace 2 semanas denunció abusos y amenazas de agentes federales. Esto luego de haber irrumpido en su departamento en la Colonia Country Club en agosto pasado. A él y 2 compañeros los acusaron de narcotráfico y le aseguraron varios dólares. Tras comprobar su inocencia hace unos días, policías regresaron a su casa. Estaba el policía del MP con el otro jefe del MP, que es de apellido Montes. Estaban discutiendo porque a Montes le habían dado solo $40,000 y él le decía, es que yo soy el jefe. Entonces le decía, son más de $500,000. Los acusó de asesinar a sangre fría a uno de sus compañeros. Y hay unos tiros en la ventana. Si el muerto hubiera sido acribillado por ellos en un combate, los tiros los tuviera en el pecho y en la cara, mas nunca lo tendría en la sien, porque fue un tiro de gracia. Vio que el cuerpo fue manipulado. La posición en la que está el muerto nunca da lo que dice la policía, porque el finado queda de espaldas hacia donde están los policías. Los policías pueden dispararle a él porque tienen más o menos 2 metros de distancia. Y ellos torturados. Nos estuvieron golpeando, maltratando y torturando para que dijéramos que nosotros éramos narcotraficantes. Ahora se sabe quiénes encabezaron el operativo. Tras estas declaraciones, la PGR informó que sus elementos fueron agredidos aquel 7 de agosto, por lo que tuvieron que repeler la agresión. Días antes de su muerte, José Ricardo Quintero habló con algunos medios sobre las amenazas que sufrían por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial, con el envío de cartas de advertencias y fotografías de uno de los colombianos asesinados en el operativo. Intimidaban a sus familiares en Colombia de manera anónima, según declararon.
Ahora, la Visitaduría General de la PGR inició una averiguación previa contra los oficiales involucrados para determinar su presunta participación en los homicidios de los colombianos. Sin embargo, la PGR anunció por medio de un comunicado que en las investigaciones realizadas no se han encontrado indicios que hagan probable la participación de elementos de la Policía Federal Ministerial. Bueno, y mientras alguien nos explica cómo la cocaína se transformó en jabón y si hubo o no una maleta con dinero que desapareció en aquel operativo, otra historia que no ha trascendido tanto como debería es la de Marco Delgado, un hombre detenido en los Estados Unidos acusado de fraude y de lavar dinero para el narcotráfico. El caso no sería tan importante si no fuera por un pequeño detalle. Era la pareja sentimental de Lilian de la Concha, la ex esposa de Vicente Fox. Se iban a casar, ya lo habían acordado. A principios de 2007, Lilian de la Concha Estrada y Marco Antonio Delgado Licón decidieron dar el siguiente paso en su relación. Ella vivía en la Ciudad de México y él en El Paso, Texas. Lilian era mayor que Marco por 14 años y aunque no coincidían en la década de su nacimiento, su estado civil era el mismo. Ambos estaban divorciados. De la Concha era la primera esposa del expresidente Vicente Fox, con quien estuvo casada 2 décadas. De ese matrimonio formaron una familia con 4 hijos que adoptaron: Ana Cristina, Vicente, Paulina y Rodrigo. Mientras Fox se casó con Marta Sahagún en 2001, Lilian mantuvo su estatus de soltera. Por su parte, Marco Delgado también había cerrado el ciclo de su primer matrimonio con Sharon, con quien procreó 2 hijos en territorio norteamericano. 4 años antes, en 2002, durante una cena, Nereo Vargas Velázquez, alto funcionario del Sindicato Único de Electricistas de la República Mexicana, presentó a Marco Antonio Delgado con Lilian de la Concha. Es la ex esposa de Fox, dijo Vargas al ciudadano tejano, quien aseguró que era abogado y director de la firma Delgado y Asociados. De inmediato simpatizaron. Lilian lo describe como un hombre robusto, con mucho porte, extremadamente seguro de sí mismo, que usaba trajes a la medida, relojes de colección, accesorios de marcas internacionales y siempre traía consigo efectivo, mucho efectivo. Lilian asegura que en todos sus encuentros con Delgado, este llegaba con unas maletas tipo doctor y que cuando ella le preguntaba por qué no las dejaba en el hotel, él respondía que ahí traía los dólares destinados para el Plan Mérida. Me confesó que era agente de la CIA e incluso yo llegué a ver los fajos de dólares. Dentro de sus cartas credenciales, Delgado le compartió a Lilian su entrañable amistad con Antonio Oscar Garza, embajador de Estados Unidos en México. También presumió su cercanía con Laura Bush, esposa del expresidente de Estados Unidos, George Walker Bush. De acuerdo con los relatos de la Concha, a Marco se le notaba el dinero y no se sabía hasta dónde podía llegar su fortuna. El círculo empresarial con el que se relacionaba la exesposa de Fox también tenía los mejores comentarios para Delgado. Esas fueron suficientes referencias para que Lilian le diera acceso al primer círculo de poder en México. En mayo de 2006, poco antes de las elecciones presidenciales, Lilian le pidió a Marco que la acompañara a la boda de su hija, Paulina Fox de la Concha. El banquete se realizó en los jardines del Rancho San Cristóbal, propiedad de Vicente Fox. Llegaron la mayoría de los secretarios de Estado en turno, así como los empresarios Olegario Vázquez Raña, Leandro Ampudia, Manolo Arango y el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, Carlos Slim. Ya no se les separó, y después vino la idea de que trabajaran juntos. Si tú eres tan amigo de George Bush y de Tony Garza, ¿por qué no hacemos algo con los migrantes para que en el caso de que mueran fuera de su país, tengan un seguro de repatriación? Le propuso Lilian a Marco. Marco me pidió que consiguiera la empresa aseguradora y juntos armaríamos el proyecto. Narra Lilian. Marco le dijo que la gente de la embajada norteamericana estaba haciendo todo el papeleo y que necesitaban $5 millones como anticipo del proyecto. Al final, ambos concretaron que él pondría 2 y ella 3 millones. Yo le dije que bajo ninguna circunstancia tenía esa cantidad de dinero y
al final le pedí que me permitiera ver con algunos empresarios a quienes quizás les podría interesar el proyecto. En total se reunieron 1,5 millones de billetes verdes, los cuales sirvieron como anticipo a la firma del contrato. A Marco se le dieron $500,000 en efectivo y la otra parte se le depositó en una cuenta que él nos dio de una persona. Después de varios meses saliendo, Marco le pidió que fuera su novia y ella aceptó. Las cosas comenzaron a complicarse. Marco le confesó a su novia que tenía cáncer de colon y que debía operarse. Mientras tanto, los empresarios comenzaron a presionar a Lilian porque no recibían noticias de sus inversiones en el negocio. Él, por su parte, le decía que no viajara a verlo, que no quería que lo viera enfermo, decaído y sin pelo. El viacrucis de la Concha con su novio duró desde marzo hasta noviembre de 2007. En ese tiempo, Lilian viajó 2 veces a Houston para verlo. Sin embargo, en las 2 ocasiones, Delgado no se lo permitió. Y mientras Marco se debatía entre la vida y la muerte en Estados Unidos, Lilian atravesaba por una fuerte depresión en México. Luego de casi 1 año, los empresarios que habían invertido el dinero estaban furiosos. Lilian la estaba pasando muy mal. Un día, Marco le mandó un texto en el que le decía que era su último mensaje, que estaba muriendo. Hecha un mar de lágrimas, le marcó al mejor amigo de Marco para saber si este ya había fallecido, y ahí supo toda la verdad. Marco no estaba muerto. Su amigo acababa de estar con él en un rancho en Chihuahua. Marco Delgado no tenía 2 hijos, sino 4. La ex esposa no tenía leucemia. Trabajaba como auditora de la Universidad de Texas. Marco no era parte de la CIA, ni conocía a Tony Garza, ni estaba acompadrado con los Bush. Lilian había sido estafada, al igual que los empresarios a quienes convenció de apostarle al negocio de Marco. El 2 de noviembre de 2012, Marco Antonio Delgado Licón fue capturado en un restaurante de El Paso, Texas. Es acusado de lavar más de $600 millones para el cártel mexicano de los hermanos Valencia. Con información de Alberto Tavira, publicada por animalpolitico.com, todo personal. En otra historia, los que han proliferado en los últimos meses son los secuestros virtuales, de los que menores de edad han sido los más damnificados. No solo operan con el uso del teléfono celular. Ahora los delincuentes han cambiado su modus operandi al hacer uso de las redes sociales de Internet, donde pueden encontrar información útil para secuestrar a una persona o hacer creer a sus familiares que así es. La exposición de datos personales en las redes como Facebook y Twitter es hoy un arma de doble filo. Y es que sus usuarios no solo difunden datos precisos sobre sus vidas, ubicación actual, datos de amigos y familiares, sino que por la misma naturaleza de estas plataformas, cualquiera tiene acceso a dicha información, incluidos los secuestradores. Las personas que exponen abiertamente su vida privada son candidatos de secuestros y extorsión, en especial los jóvenes y niños que emplean las redes sociales para comunicar todo lo que hacen o piensan, y que inocentemente plasman hasta su domicilio y teléfonos de forma que sus compañeros puedan tener más contacto con ellos. Sin embargo, el número de secuestros en menores de edad ha ido en aumento. Los grupos criminales realizan diversas acciones de inteligencia como la observación de rutinas, lugares que frecuentan, quiénes son sus familiares y amigos, entre otras. Estas son seguidas durante 3 meses a 1 año por lo general, para obtener todos los datos que le permitan al plagiario realizar actos delictivos. Los delincuentes operan ya sea a través de la extorsión, en la que aunque no haya efectuado el secuestro, sí cuentan con la información necesaria para hacer creer a los padres dónde raptaron a sus hijos, cómo son físicamente y hasta los lugares y amigos que frecuentan. Piden una cantidad exorbitante de dinero y les proporcionan una cuenta bancaria donde deben hacer el depósito. Lamentablemente, son muchas las personas que llegan a creer que su familiar está corriendo un peligro, por lo que no reparan y realizan inmediatamente el pago. En el mejor de los casos, los delincuentes solo realizan la extorsión, pero no en todos la intención es la misma. En ocasiones,
sí llegan a efectuar el secuestro con la información que sustrajeron de algunos perfiles de sus víctimas. La trata de blancas, explotación laboral, reclutamientos del crimen organizado, violaciones y asesinatos son solo algunos de los destinos marcados para estos niños. La Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió sobre las consecuencias fatales de proporcionar información a desconocidos por medio de las redes sociales. La dependencia implementa una nueva estrategia de prevención de delitos como trata de personas, secuestro, pornografía infantil, entre otros. Pláticas y talleres dirigidos a menores de edad para fomentar el uso correcto de las redes sociales virtuales. De esta forma, el menor de edad sabe cómo proteger sus datos personales y familiares para no ser víctima de la delincuencia. La bancada de Nueva Alianza presentó una iniciativa para sancionar con 4 y hasta 6 años de prisión y de 200 a 500 días de multa a quienes utilizan información de redes sociales con la finalidad de cometer delitos. La iniciativa adiciona el artículo 211 bis 8 al Código Penal Federal para sancionar a quien divulgue, circule o haga circular y publique cualquier información, videos y fotografías de menores de 18 años de edad para ejecutar ilícitos. Lamentablemente, el uso de las redes sociales se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para la criminalidad y producen en las víctimas consecuencias como profundos problemas psicoemocionales que solo tras un largo y lento camino de recuperación logran superar. Proyecto 40. Y hablando de justicia, hay 2 nuevos ministros en la Suprema Corte de Justicia, uno impulsado por el PAN y el otro por el PRI. Estos son los 2 nuevos magistrados. Humo blanco en el Senado. Habemos relevo para las 2 vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con 104 votos a favor de 112 senadores presentes en el salón, el Pleno eligió a Alberto Gelasio Pérez Dayán en sustitución del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia a partir del próximo 30 de noviembre. Hay que recordar que Alberto Gelasio Pérez Dayán no alcanzó las 2/3 partes requeridas en la votación de la terna pasada, pero esta vez obtuvo su pase a la Corte. Se designa ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ciudadano Alberto Gelasio Pérez Dayán. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actual titular del Sistema de Administración Tributaria, SAT, sustituirá al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Los senadores de izquierda cuestionaron el método de selección de los ministros, propusieron una reforma constitucional para que se modifique la selección. El presidente de la Comisión de Justicia, encargada de dictaminar las ternas, hizo un llamado. Hoy que concluye un proceso, es necesario abrir una reflexión sobre la necesidad de modificar la mecánica constitucional para elegir a los integrantes del tercer poder del Estado. Tenemos que pensar y repensar esa mecánica. La decisión sobre la elección de los nuevos ministros se comunicó al presidente de la República. Senador. Mientras tanto, el presidente Calderón, a una semana de dejar el cargo, envió una nueva iniciativa al Congreso. Sí, rescató una vieja propuesta suya para cambiarle el nombre al país. Quieren cambiarlo de Estados Unidos Mexicanos a simplemente México. A días de que concluya el mandato del presidente Calderón, insistió en cambiarle el nombre al país. El nombre de nuestro país ya no tiene por qué seguir emulando al de otras naciones, como lo hizo en el siglo XIX, por las razones consideradas por los constituyentes de entonces. Desde las escalinatas de Los Pinos, mandó una iniciativa al legislativo para eliminar de la Constitución el nombre de Estados Unidos Mexicanos, por el de simplemente México. Los mexicanos, aquí en México y en cualquier parte del mundo que nos encontremos, nos referimos a la patria como México. Así nada más, así de sonoro y así de hermoso es el nombre de nuestro gran país. Esta iniciativa de Calderón como presidente ya es añeja. Cuando era coordinador de los diputados panistas, en 2003, había presentado una iniciativa similar en San Lázaro. Ahora pretende que pase, aunque considera que no es urgente. Es un asunto de la mayor importancia, porque el nombre de un país expresa una relación simbólica con todo aquello que designa.
con su gente, con sus orígenes, con su cultura, con sus costumbres y sobre todo con su identidad. Refirió que cuando a los mexicanos se les pregunta su lugar de origen, no se responde Estados Unidos mexicanos, respondemos México. Recordó que cuando el país se independizó de España, a principios del siglo XIX, surgieron propuestas para un nombre como América Septentrional de Morelos, América Mexicana, Imperio Mexicano, Nación Mexicana, Anáhuac, República de los Estados del Anáhuac, República de México, México y Estados Unidos Mexicanos. Explicó que Estados Unidos Mexicanos fue el nombre que recibió el país, teniendo como paradigma a los Estados Unidos de América, que en ese momento era, en opinión de algunos constituyentes, ejemplo de democracia y libertad. La palabra México nos remite a los mexicas, que se reconocían con ese nombre único, según el presidente Calderón. La iniciativa presidencial consiste en hacer un cambio al texto y nombre de la Constitución Política del país y cambia las 19 referencias explícitas a Estados Unidos Mexicanos por México. Y Mario Vargas Llosa recibió el premio Carlos Fuentes, recordando aquella famosa frase de la dictadura perfecta. El escritor peruano y Premio Nobel de la Literatura Mario Vargas Llosa sonrió al escuchar a Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua, decir: Vargas Llosa ha criticado todas las dictaduras perfectas o imperfectas. Se miraron con complicidad y minutos después el propio presidente Felipe Calderón hizo alusión a la definición que el autor de Pantaleón y las visitadoras hiciera del PRI en junio de 1990 sobre la dictadura perfecta. Mario Vargas Llosa recibió de manos de Calderón el Premio Internacional Carlos Fuentes en el marco de la reinauguración de la Biblioteca de México José Vasconcelos. El escritor peruano, nacionalizado español, recibió además $250,000 y una escultura de Vicente Rojo. En una ceremonia ante más de 700 invitados, entre quienes destacaba Silvia Lemus, viuda de Carlos Fuentes, el Premio Nobel de Literatura 2010 dedicó los 40 minutos de su discurso a revalorizar la obra del autor de la región más transparente. Y sirvió también para recorrer a medio siglo del llamado boom latinoamericano. La literatura que, en palabras del diario El País, cambió el español. Vargas Llosa evocó el día que conoció a Fuentes, zapateando sobre una tarima en el año 1962. Él no solía dar ese género de espectáculos, por el contrario, cuidaba mucho las formas, la elegancia y el esmero en el hablar, el actuar y el vestir. Mario Vargas Llosa afirmó que Carlos Fuentes fue tal vez el principal promotor del boom, tanto en su difusión como en su cohesión. Consideró que la primera novela que anunció la llegada del boom fue La región más transparente, acuñada por Fuentes en 1958. Aunque La ciudad y los perros, publicada en 1962 por Vargas Llosa, suele ser considerada como la inspiración para otros escritores latinoamericanos de la época. En su discurso, el primer galardonado con el premio Carlos Fuentes mencionó también el largo predominio del PRI en el contexto del boom. Y al cierre del evento, el presidente hizo hincapié en aquellas palabras. Calderón recordó la frase de la dictadura perfecta y dijo que esas palabras retumbaron tanto que cambiaron a México. Fueron tan mágicas como el realismo mágico y sonaron estruendosas en el tímpano de los oídos de los mexicanos. Al mismo tiempo, Mario Vargas Llosa exaltó y recordó la importancia del colombiano Gabriel García Márquez en la literatura de los 60, cuyo esplendor y enigma siguen causando eco hasta nuestros días. Y bueno, más que oportuno el comentario de Vargas Llosa y lo que se dijo ahí en torno al propio Vargas Llosa por este premio, el premio Carlos Fuentes, que afortunadamente quedó fuera de la polémica de premios como el que recibió Bryce Echenique hace unos días. Nadie duda de que Mario Vargas Llosa es quizás el escritor en lengua castellana más importante
que hay en este momento. Muy rápidamente, dos recordatorios. El domingo es el informe de Egidio Torre Cantú ahí en Tamaulipas, y también el domingo a las 7 de la noche presentaremos con Viviana el libro La élite y la raza allá en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. 7 de la noche, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno de los principales salones ahí en la planta baja de la Feria Internacional del Libro. Ahí estaremos presentando, Viviana, La élite y la raza. Por supuesto, Jorge, y si usted está en Guadalajara, ojalá nos pueda acompañar, nos va a dar muchísimo gusto verlo. Y en otro tema también de libros, le platico que Círculo Editorial Azteca y Editorial Debate le van a presentar el libro Emprendedores Sociales de David Borenstein y Susana Davis, con prólogo de Ricardo Salinas Pliego. Este libro nos explica qué son los emprendedores sociales y cómo encontrar soluciones a los problemas que afectan la sociedad. No se pierda este libro, que está muy bien hecho. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que descanse, que la pase muy bien. Tú también descansa y te veo el domingo. Nos vemos el domingo en la presentación del libro. Gracias, bien, y recuerde, en el poder y en la política todo, absolutamente todo, es personal. Gracias. Que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño.